hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, 7 en punto de la mañana, si arrancamos donde estábamos. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Paula Salamanca, buenos días. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, no tan dormida. Sí, te veo, estás como radiante. Ay, gracias. 7,076 céntimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un poquito menos en el conurbano. El cielo despejado, va a haber amplitud térmica, 18 grados hoy a la tarde. No se siente tanto el frío de la mañana. No se siente, No, ¿viste? no, hoy está bien. ¿Sabes por qué? No hay viento. Ah, Y qué yo que bueno. vengo caminando te aseguro que Bien. estuvo lindo. Bueno, positivo. Es positivo. Y a la tarde, acordate, remedita. Sí, amplitud térmica, ¿no? 19 grados, me gusta. Te 18 vestís grados. como cebolla. Si se están vistiendo para salir, acuérdense, hace frío ahora se tienen que abrigar, pero a la tarde se van a desabrigar y si vuelven tarde se van a volver a abrigar. Las capitas. Las capitas. Cierto. Bueno, tenemos un tema de qué conversar con Paula porque se viene el Mundial. Ustedes saben Sí. que estamos todos ansiosos esperando el Mundial, aunque no lo digamos. No, Porque ya empieza a haber hay clima, un poquito. Las figuritas me parece que despertaron eso. Yo creo que eso y el listado de selecciones que han ido entregando las convocatorias, eso No te voy a spoilear, ayudado. pero ayer leí algunos diarios del exterior y vi algunas críticas a las nóminas de otros países. Ah, Bueno, ahora vos me lo vas a contar. no, yo te quiero con todos los comentarios. Con Eso los también. comentarios me va a encantar. Pero sabemos que la justicia finalmente autorizó a Claudio Chiquitapia, al presidente de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentina, a viajar al Mundial. No solamente al Mundial, sino voy a viajar el 27 de mayo, ahora fin de mes, hacia Hungría. ¿Qué hay en Hungría, Paula? En Budapest se va a llevar a cabo el 30 de mayo la final de la Champions, un partido en el que, bueno, van a disputar ese título PSG y Arsenal. Ahí no están involucrados jugadores argentinos, digamos, no como sería el caso hoy de la final de la, mañana de la Europa League, en donde el Aston Villa sí tiene la posibilidad de pelear por título, ¿no? Claro. Pero en esa final de Champions se va a llevar a cabo allí en Hungría, en Budapest. Bien, bueno, entonces el 27 parte para Hungría y aparentemente debería volver para de luego viajar. ¿Qué día de la semana de junio empieza el Mundial? ¿Un 20? El 11 de junio. Ah, el 11, El entonces 16 es el debut de Argentina. Él va a viajar 2-3 días antes. Va a viajar y va a ser base, supongo que en Miami en principio, después en Kansas. Sí, en Kansas es donde se va a estar llevando a cabo esa primera etapa. Ojo porque también Argentina tiene 2 compromisos amistosos, ¿no? La primera semana de junio. Honduras e Islandia van a ser los dos, son los 2 últimos partidos amistosos Ok. previos a Mundial. Honduras e Islandia, el Chiqui también va a ir. No sé con quiénes va a ir de la AFA, pero va a ir seguramente acompañado porque nunca viaja solo. Entonces, tenemos un viaje este mes a fin de mes. Y 2 viajes previos al Mundial, además de que está autorizado a viajar durante todo el mes del Mundial. ¿Estamos bien? Se puede mover. Se va a poder mover. Bien. Porque tiene una autorización. Hasta el día que termine el Mundial. Bien, Después 21. tiene que volver. Ok. ¿A cambio de qué la justicia lo deja viajar? A ver si adivinan. A ver. Tiene que poner una garantía de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos, ¿ok? Es plata. Sí. ¿Vos qué pensás? A ver, yo creo que... Porque la plata que pone, los 30 millones no los pone de su bolsillo. No, los va a no, poner la AFA. claramente, Que es no. dinero de los socios de los clubes. Que son sociales y deportivos, no son empresas. Sí, eso es verdad. Yo creo que en marco de Mundial, por lo que significa lo que hablábamos un poco ayer, el tema de que Argentina es selección campeona del mundo y está, digamos, tan observada por muchos y por todo el mundo realmente durante el Mundial, a mí no me parece mal que viaje. Institucionalmente te parece correcto. Sí, Pero- esa es la palabra. Institucionalmente me parece correcto. Pero, ¿hay pero? Sí, porque la realidad es que está ligado a un proceso judicial. Bien. Sí, Me entonces gusta. creo que en ese sentido no sé si se ve tan bien. Claro, Que estamos esté viajando. Estamos investigando por al menos enriquecimiento ilícito a una persona en la Argentina y le estamos autorizando a que viaje a cambio de plata. Porque eso sería como que deja a la justicia tranquila de que no se va a dar a la fuga, sería algo así. Sí. Bueno, vos que estás levantándote, yendo al gimnasio, llevando a los chicos al colegio, yendo a trabajar, ¿qué pensás de este tema? ¿Te parece polémico? ¿Crees que el Chiquitapia debería viajar a representar a la AFA o a la Argentina durante todo el mes del Mundial en los Estados Unidos, en México y en Canadá? ¿Te parece importante que pague los 30 millones de pesos que no tienen los clubes para infraestructura, por ejemplo?
¿O te parece que debería quedarse en la Argentina y cumplir, si querés, con todo el proceso judicial y mirar los partidos por la tele, como hacemos todos nosotros? ¿Qué decís, Paula? Vos dijiste institucionalmente tiene que ir. Institucionalmente tiene que ir. Yo digo Chiquitapia se tiene que quedar. Vamos a contradecirnos. Ah, bien, perfecto. Estamos contrapunto hoy. 11 80 600 97 9. Déjenos audios y si no, nos escriben por YouTube. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, muy buenos días. ¿Cómo está la calle? Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que arranca con muchísimas demoras en Panamericana, en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz. Se va a ir extendiendo hasta 197 y 202, así que salir con tiempo. También hay retrasos en acceso oeste entre Castelar y Morón en sentido a General Paz. Cargada la autopista Richeri con retrasos en el enlace con Delepiane rumbo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata tienen buena marcha, al momento no hay retrasos y se va cargando el puente Pueyrredón y La Noria. Una mañana de locos. Vos sabés que un choque, la colectora de General Paz, muy cerquita de la cancha de Platense, mano al río, el conductor de un auto impacta primero contra un vehículo que estaba estacionado. Intenta darse a la fuga, empieza la marcha y busca refugio en una estación de servicio. Otro conductor de una camioneta al que le habían chocado el auto que estaba estacionado en principio, empieza a perseguirlo. Ambos ingresan a una estación de servicio ahí cerquita de la colectora de General Paz y la cancha de Platense y terminan generando otro choque múltiple y en cadena. Bueno, ahora los autos siniestrados están dentro de la estación de servicio, más el que está en la colectora de General Paz a la altura de Superímano al río, están trabajando en todas las tareas de peritaje. Además se suma otro fuerte choque entre un auto y una moto en la autopista 25 de Mayo, altura Huergo, mano a la 9 de julio. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME. Otro incidente en la autopista 9 de Julio Sur, altura Bransen, mano a Capital Federal. Mirá los choques que estamos contando, Juli. Es récord esta mañana. Es récord esta mañana, esta hora, y la violencia de los choques, quiero destacar, porque lo de la colectora de General Paz habla de una conducta sumamente violenta. Bien. Atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González Catán, está limitado entre Tapiales y Catán. Esto es por una colisión que se dio en el paso a nivel Bulón-Submer. Ahí el tránsito también está reducido con demoras, el tren con retrasos. Los subtes, las 6 líneas de subterráneo al momento a horario. Y te sumo algo. Dale. Juli, el Chiquitapia lo tiene que ver por la tele. Excelente. Gracias, Romina. Bien, Romy. Chau, chau. Chau. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Noticias en el día de hoy, tenemos de todo, local, internacional, económico, político, judicial. El gobierno anunció una nueva edición de Argentina Week. Tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Esta vez va a ser en Francia, en la ciudad de París. Va a buscar inversiones tras el acuerdo cerrado con Unión Europea-Mercosur. La Casa Rosada está avanzando en la organización para fortalecer la llegada de capitales desde Europa y esto sería para el segundo semestre de este año. El embajador argentino en Francia, Ian Zielecki, que se hizo famoso y viral por haber corregido un mapa en el Reino Unido que tenía incluidas las Islas Malvinas como Falklands, y además estaba detrás de el lugar donde él se tenía que sentar para dar una entrevista, es el que está adelante de este encuentro que va a organizar en Francia, porque miren estos datos, el 51% de las inversiones directas vienen creciendo desde Francia. Quiere decir que hay compañías interesadas en la Argentina. En los primeros 18 meses de la gestión Milei hubo 50,7% de aumento de inversiones directamente de empresas de origen francés o de Francia. Además, hoy a las 11:30 el presidente volverá a hablar de economía y en este caso de mercado de trabajo en el Malva. Esta vez es un encuentro organizado por Banco de Valores, que es una entidad financiera que trabaja en el mundo del mercado de capitales y es propiedad de Juan Napoli, un ex asesor del presidente Javier Milei. Este encuentro estaba supuestamente organizado hace mucho tiempo.
ahora que el presidente tiene agenda local y se puede mover por Buenos Aires, se va a dar una vuelta por este evento que arranca a las 8 de la mañana y que termina cerca del mediodía con un almuerzo. 11:30 en el Malva va a estar cerrada la calle sobre Figueroa Alcorta para darle ingreso al presidente de la Nación junto con sus custodios. Va, como les dije, a presentarse delante de analistas financieros, de inversores y de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores. Por otro lado, ayer conocimos el dato del INDEC, salió el dato de salarios y este dato es un dato sepia, porque es el dato de marzo. Lo voy a desagregar en un ratito, pero quiero que sepan que hasta ahora el dato promedio de marzo fue de 3,4, con una inflación de 3,4 para el mismo mes. Quiere decir que los salarios en promedio empataron contra la inflación. Sin embargo, cuando miramos para atrás, lo que nos dice el dato promedio estimado para todos los sectores, tanto privados registrados, públicos registrados, no registrados y independientes, en todos los casos los salarios estuvieron perdiendo contra la inflación. Y esto es porque los salarios subieron por la escalera mientras que la inflación subió por el ascensor. El dato de este informe del INDEC dice que en el año se registró una suba promedio de 8,6 contra una inflación de 9,4. En el año los datos de salarios subieron 36,4, mientras que la inflación de 12 meses fue de 33. Quiere decir que en el largo plazo los salarios en algunos sectores le ganaron a los precios, en la gran mayoría promedio todavía no. La historia dice que a partir de marzo y abril se da vuelta la taba y entonces el gobierno espera con ansiedad que los salarios empiecen a recuperarse para que los argentinos que tienen empleo en este momento consuman más y mejor. Vale la pena ir hablando, Juli, también de lo que vamos a desarrollar hoy en materia de deportes, en lo cual vas a estar muy involucrada, según me contaste. Sí, yo te quiero con los comentarios porque de estuve selección. leyendo, sí. Claro, porque estuviste leyendo, pues yo no te vas a cortar. Estudio, ¿Tú me estudias? dijiste que están los listados de las formaciones oficiales para cada uno de los partidos de las selecciones y yo me fijé. Bueno, bien. Vi que había una pica en Brasil, por ejemplo. Sí, ¿Tengo razón? Estás haciendo la tarea. Bien. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a estar hablando además de Copa Libertadores, porque hoy a la noche juega Boca. Sí. 21:30, partido que tiene justamente frente a Cruzeiro, partido clave para Úbeda, porque, a ver, no quiere que se complique el tema de la clasificación. Entonces, necesita ganar. Le quedan 2 fechas. Están más bilardistas que ganar. nunca. Están agarrados al resultado. Exacto. Fuerte. Necesita sumar 4 puntos de los 6 que le quedan pendientes, ¿no? Ya pensando en ese cierre de competencia internacional. Central ante UCB, ante el conjunto venezolano, y Platense, que va a estar en la ciudad de Bogotá porque va a enfrentar a Independiente Santa Fe, también un partido importante entonces para el Calamar. Vamos a estar dándole desarrollo también a esa convocatoria que anunciaba ayer en la tarde Carlo Ancelotti, que era la gran noticia, creo, y lo que generaba mucha expectativa del tema de Neymar en el Mundial o no, que creo que eso era lo que llamaba mucho la atención al futbolero, que además te digo, en Brasil la convocatoria de la selección se celebró como si fuese un partido, más o menos, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, estaban aplaudiendo uno por uno. Ellos sí son futboleros, ¿eh? No, acá, no, todos. Acá No, qué onda, nadie acá se también, entera. Acá también. Bueno, estoy esperando, a ver cuándo festejamos la lista. Pues no la han entregado. Bueno, está bien, por eso. Estamos Vamos a ver. Estamos esperando a Scaloni para eso, ¿no? También vamos a estar hablando de las entradas para la final de River y Belgrano de Córdoba, los pasa, se precios. agotaron? No, los precios porque salen a la venta hoy. Ah. Entonces vamos a estar hablando también de ¿Cuánto vale eso. hoy una entrada promedio para un torneo? Están ¿sabes? entre 80 y 180 mil pesos. Es plata, ¿eh? Sí. Bueno. Es un valor importante, ¿no? Bien. Es caro respecto a otros países de la región, por ¿Sí? lo que me han dicho, sí. Vamos a hacer una Y, comparación, ¿te parece? Por lo que me han dicho, y por ejemplo, partidos de Copa Libertadores también es un poco más costoso en dólares, digamos, cuando Siempre haces medirlo en dólares. Claro, cuando haces el cambio es un poco más costoso. Mira, le puedes preguntar a la inteligencia artificial cuánto cuesta un ticket promedio para ver un club de fútbol en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Vamos a hacer la tarde, ahorita Chile, lo hago. y después le preguntás cuánto vale promedio en Argentina. Y la inteligencia te hace un cuadro comparativo. Le voy a preguntar. Y después le preguntás cuánto cuesta ver un equipo que está dentro de la Copa Libertadores en Argentina respecto a estos países. Y te lo dice. Ah, me gusta. ¿Viste? Bueno, voy a hacer todo ese prompt para que me genere la respuesta en bien. un ratito. Bueno, Copa Libertadores entonces, tema también de las entradas de River frente a Belgrano. Ojo, porque hay alarmas también con Nico Paz, el jugador de la selección argentina que tendría un golpe, pero que le queda todavía una fecha más allí en el fútbol italiano, así que vamos a ver qué pasa con eso. Y también en materia internacional con el futuro de Pep Guardiola, porque
porque ya en Inglaterra dan por sentado que va a finalizar su etapa con el Manchester City, no estaría más. Hoy tiene partido el City, necesita ganar, el Arsenal está muy pendiente, el Arsenal hizo la tarea ayer y si el City no gana hoy ante el Bournemouth en horas de la tarde, estaremos hablando que el Arsenal, después casi de 2 décadas, estaría saliendo campeón del fútbol en Inglaterra. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, muy buenos días. Te recibimos con 7 grados de temperatura. Sí. Y vos sabés que están prácticamente con esa temperatura, están prácticamente entre los lugares más cálidos del país. Epa. Aeroparque está, fíjate que Aeroparque con 9 grados 4 décimas ahora Mirá. es el cuarto lugar más cálido del país. Y saben, otra vez estamos hablando del ranking de temperaturas porque es bastante llamativo. ¿Saben cuál es el lugar más cálido? ¿Cuál? El Calafate en este momento. No, ¿en serio me estás cargando? Yo hubiera dicho Misiones. No, con 11. Y están ahí cerca. A 9 grados está Puerto Iguazú, pero 11 grados tiene el Calafate hoy. Qué lindo. Así que está otra vez arrancando el ranking de temperaturas bastante raro. Temperaturas bajo cero en gran parte del país. Maquinchao siempre picando en punta. 5 o 6 bajo cero en este momento, ahí en Río Negro. Pero bueno, hoy rápidamente las temperaturas se van a acomodar en la ciudad de Buenos Aires porque ya arrancamos con una temperatura, un piso un poquito más arriba y la máxima va a rondar los 19 grados. Otra vez va a haber sol, así Bien. que disfruten esta jornada porque va a estar muy agradable. Le digo disfruten porque a partir de mañana empieza a haber más nubosidad y el sol va a estar un poquito más reticente para aparecer. Pero igualmente lo que se va a notar los próximos días es un ascenso de la mínima, pero descenso de la máxima, o sea, más cortito el recorrido del termómetro. Pero bueno, concentrémonos hoy que vamos a tener muy buenas condiciones, excelente diría yo, con cielo despejado prácticamente y la máxima que va a rondar los 19 grados. Excelente, Ezequiel, nos reencontramos. Hasta luego. Now. En WhatsApp. 1180 600 979. Buenos días, chicas, buenos días, Juli. Es una vergüenza que Chiquitapia pueda viajar. Este país, la verdad, es joda. Se robó toda la plata de los clubes están fundidos y lo dejan viajar. Un chiste, otro chiste más. Un beso, chicas, gracias. Buen mensaje, Paula, ¿qué opinas? Bueno, también en YouTube contamos además con una encuesta para que ustedes nos puedan ahí Ah, dejar muy bien. su voto. 73% dice no sería ético y el 18% Todavía dice... está abierta la encuesta. Claro, está, para que lo vayan haciendo. Somos 530 a esta hora conectados, 17%. Vamos, gente, necesitamos que voten. Y que nos dejen likes también. 17% dice sí, es el presidente de AFA, así que bueno, están ok con el viaje. 8% no le interesa el tema de Chiquitapia. Pero Bueno. un 77% no sería ético. Vamos a darle un rato a la encuesta para que se sume más gente al vivo mientras estamos conversando y contándoles las noticias, pero me interesa que voten. Es muy importante que nos den su opinión para saber cómo está la Argentina parada en este momento sobre este tema. Now. 97.9. Ayer ocurrió algo que no venía pasando hacía mucho tiempo. Y esto fue una conferencia, la primera en la gestión de Santiago Bausili en el Banco Central. Conferencia de prensa. Explicaron el IPOM, que es el indicador de la política monetaria del banco. Fueron pasando todas las placas en una pantalla gigante para los periodistas que estaban acreditados y luego nuestros colegas podían preguntar. Bueno, lo interesante es que de ahí salieron varios títulos. Uno es que el Banco Central no prevé sacar el cepo para las empresas en el corto plazo. Esto no significa que no vaya a pasar de acá al año que viene. Significa que por ahora lo que ve el Banco Central es que las exportaciones están creciendo, por lo que no considera prudente, esa fue la palabra que usó Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, levantar el cepo para el giro de dividendos de las propias compañías que tienen, o sea, son subsidiarias en la Argentina de sedes centrales en el exterior. La idea es que están buscando alentar vía normativa las refinanciaciones generales de las deudas bancarias afectadas por la mora. Este es otro tema que surgió de esta conferencia de prensa.
están tratando de hablar con los bancos y las entidades financieras no bancarias para que busquen la alternativa de que quienes están en mora con la tarjeta o con préstamos personales lo puedan saldar. Y esto es, como dijo también el vicepresidente Vladimir Bernin, que estuvo en la reunión, algo importante porque quienes están perdiendo el capital en este caso son los bancos y las billeteras digitales, no es el Estado. Es decir, ellos prestaron dinero con una estrategia de mediano y largo plazo pensando en otro modelo económico. Ahora la economía cambió. Entonces, las familias endeudadas o las personas endeudadas se tienen que acomodar. ¿Cómo lo pueden hacer? Con la asistencia de los propios bancos y de las billeteras. Respecto a cómo están compuestos los ahorros y qué va a pasar con los encajes, habló el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Bernin, que muy pocas veces da declaraciones a la prensa, pero ayer le tocó porque fue conferencia de prensa. El segundo tema de interés es el de los encajes. Creo que acá el punto principal es mostrar que llegado diciembre de 2023 los encajes bancarios en pesos en efectivo estaban alrededor del 4% de los depósitos, un mínimo histórico. Uno de los grandes trabajos que ha hecho el Banco Central gradualmente y con cuidado de mantener la estabilidad financiera es recomponer esos encajes. Hoy están cerca de su promedio histórico de 11 puntos, dándole tranquilidad a los ahorristas de que el sistema tiene el respaldo que históricamente tenía y que se perdió hacia fines del 2023. Bien, ahí lo escucharon al vicepresidente, un economista bastante talentoso y renombrado en el exterior, se llama Vladimir Bernin, él es el vicepresidente del Banco Central, explicó que están tratando de modificar la ecuación de los encajes para que ese dinero que ya está en los depósitos de las personas circule en la economía y no esté encajado en los bancos. Por otro lado, se le preguntó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, qué iba a pasar con la remonetización. Ahora que el Banco Central está comprando reservas, una de las preguntas fue, ustedes dijeron, a cambio de más reservas va a haber más dinero en la calle o más remonetización de la economía. Y él explicó que esto no era una condición, sino que era una expectativa de lo que podía pasar si compraban y fortalecían el Banco Central o la hoja de balance con más reservas. Nosotros creemos que ese proceso de remonetización se va a dar. Nos apoyamos en esto observando dos elementos. Primero, el nivel de monetización como stock comparado con niveles de monetización históricos de la Argentina, donde todavía esta economía muestra una demanda de dinero muy inferior a lo que tuvo en periodos anteriores. Y segundo, porque nuestra proyección de actividad económica indica que se va a venir un proceso de crecimiento económico. Y típicamente con el crecimiento económico viene un aumento de la demanda de dinero. Si lo pensás, como muchas veces hace el presidente Milei, habla de la demanda de dinero como el capital de trabajo, si tu negocio aumenta, si tu economía crece, hay una demanda por mayor capital de trabajo. Es difícil verlo ex ante y en alta frecuencia. Entonces, los niveles que podemos observar de monetización que tienen un mínimo rezago, porque el cálculo de la evolución del PBI tiene un mínimo rezago, quizás en el primer trimestre no muestran un crecimiento significativo. Tenés los meses de diciembre y enero que tienen muchísima estacionalidad y este año vimos cómo esa estacionalidad fue marcada y concentrada, más concentrada que en ciclos anteriores. Pero lo que sí vemos es que el movimiento de las variables financieras reflejan que se estaría dando un aumento de la demanda de dinero. Básicamente, y en criollo, lo que está diciendo el presidente del Banco Central es que están notando que a pesar de lo que pasó en el primer trimestre, hay una demanda de pesos en la Argentina, sobre todo el sector comercial, porque claramente necesitan de ese dinero circulando para que la actividad se mueva en los sectores que aún no crecieron. Y esto lo van a ver cuando caminen por la calle en las distintas ciudades del país y haya comercios o restaurantes y otro tipo de pago de servicios que les pidan efectivo a cambio del no uso de medios de pago electrónicos. Esto no es solamente para evadir o para no justificar la cantidad de ventas que tiene ante Arca. Esto es también porque los comercios tienen un costo por ir a buscar dinero a los bancos y venden. Entonces prefieren que el consumidor les acerque al mostrador el dinero que van a necesitar después para el pago a proveedores o para el pago informal de algunos gastos de caja chica. Esto tiene que ver con la demanda de dinero. Horacio Marín, el presidente de YPF, el CEO de YPF, que últimamente está en cadena nacional después de haber anunciado una inversión millonaria de 25.000 millones de dólares, nunca antes vista en el sector petrolero de la Argentina, dijo, a partir de 2028,
el objetivo del Estado es cobrar dividendos de la compañía. No se olviden que el Estado, tanto central como provinciales, tienen el 51% de las acciones. Si a la compañía le va bien y empieza a capitalizarse cada vez más, tiene derecho a distribuirle al Estado central y a las provincias parte de esa ganancia. Por eso es del Estado. El CEO de la petrolera busca distribuir las utilidades de la compañía entre sus accionistas en los próximos 2 años, no solamente Estado, sino también accionistas privados, todos aquellos que tengan bonos y acciones de la compañía. Marín dijo que va a aumentar la inversión de forma exponencial antes de retirarse en 2031. YPF va a estar aumentando la inversión y la producción de una forma exponencial, como lo estamos haciendo. Y eso termina redundando en mucho trabajo, vamos a hacer muchas obras porque tenemos que hacer plantas, no solamente pozos. Para fin de año vamos a estar firmando el Project Finance de la Argentina LNG. ¿El qué? Project Finance, que es la hipoteca, para decir así. Estamos trabajando ya para terminar los primeros días de junio. Y a partir de ahí empiezan a trabajar los bancos. Si nosotros logramos eso, bueno, el mes que viene nosotros creemos que vamos a ingresar el RIGI del LNG y va a ser un número muy impresionante. La cantidad de obras que va a haber a partir del año 27 va a ser realmente sorprendente. Yo creo que, lo digo siempre en YPF a los jóvenes, mátense laburando estos 5 años, 6 años, porque nunca más van a ver una cantidad de inversiones tan grandes como van a ver esto. Es un círculo virtuoso nunca visto. Bien, círculo virtuoso nunca visto, prepárense y en parte les agrego, van a entrar muchos dólares este año, pero también el año que viene. O sea que es muy posible que el dólar contra el peso se siga quedando quieto respecto de lo que cualquiera puede pensar que comprar dólares puede ser un beneficio para el ahorro y luego que venga una devaluación y me ahorre toda esa no inversión que hice con lo que había ahorrado. Así que atención, si tienen dólares ya saben, los tienen que invertir. No importa que los tengan, los tienen que invertir porque pierden plata todos los días. 7:27 de la mañana. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte, porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde.
tomando forma. ¿Dónde estamos? Los sueldos de los trabajadores informales fueron los que más ganaron entre noviembre del 2025 y marzo del 2026. Aunque ustedes no lo crean, los trabajadores informales no necesariamente son la base de la pirámide, no necesariamente son pobres. Pueden ser trabajadores de clase media e incluso en algunos casos de clase media acomodada, porque ser informal no implica estar haciendo una tarea que no está bien remunerada. Acá podemos enumerar, por ejemplo, plomeros, electricistas, jardineros, paseadores de perro, peluqueros, cuidadoras, empleadas domésticas, pero psicólogos, entrenadores personales para hacer ejercicio, carpinteros. Hay cientos de oficios y de profesiones que dependen de la independencia de cada uno de ellos, y si no se emite una factura contra el servicio que se paga, claramente esa persona no está haciendo un trabajo formal, está en la informalidad. Sin embargo, como en algunos casos, dentro de los trabajadores informales, los salarios eran muy bajos en la gestión anterior, entre el año 2020 y 2023, fines de 2023, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, esos trabajadores, sobre todo los que tienen salarios más bajos, los que son realmente informales, perdieron 20 puntos contra la inflación. ¿Y esto por qué? Porque la inflación llegó a estar en 211% a fines del año 23. Pero en este caso, la ecuación se invirtió, porque son los trabajadores informales los que le ponen el precio a la hora de trabajo, los que le ponen el precio a su tarea. Y cuando le ponen el precio a su tarea, están ajustando por inflación, cosa que los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el Estado como en las empresas, no pueden hacer, pero tampoco pueden hacerlo aquellos que trabajen en otros sectores que dependan de un empleador. En 5 meses, los que trabajan en la informalidad o los que no pagan impuestos por su trabajo tuvieron una suba acumulada de 35%, contra una inflación acumulada en esos 5 meses de menos de 16 puntos. Esto quiere decir que en términos reales esos salarios ganaron casi un 17%. En términos reales, es decir, despejando de la inflación. Esos comerciantes, independientes, trabajadores de oficio e incluso dependientes de la demanda de un sector de la población, tienen la posibilidad de consumir y de gastar o de ahorrar mucho más que el promedio de la población. Y ya sabemos que estos son servicios inelásticos, es decir, yo puedo dejar de ir a la peluquería y el peluquero, dueño de la peluquería, deja de cobrar el servicio que me da. Pero cada tanto voy a tener que demandar ese servicio porque lo voy a terminar necesitando. Lo mismo los paseadores de perros, lo mismo los carpinteros, los herreros, pasa lo mismo con el gasista, el electricista. Todos ustedes que están escuchando seguramente estén atravesando por esto y han tenido que pasar por el contrato de un servicio por única vez, pagando más de lo que pensaban que tenían que pagar. Bueno, esto explica por qué, en parte, los salarios subieron más que el doble que la inflación. Y estamos hablando de lo que antes se consideraba la franja o el segmento de la población dentro del mercado salarial más indefenso. Bueno, hoy son los que están con más poder adquisitivo. Sin embargo, como no pagan impuestos por su salario, probablemente el día que se jubilen, si no hicieron bien las cuentas, no tengan ni siquiera la jubilación mínima, estén cobrando una pensión. Entonces, si estas personas que tienen estas tareas que no están formalizadas, las pueden formalizar, tienen dos opciones. Formalizarlas implica que van a tener una jubilación mínima. No formalizarlas implica que si hacen bien las cuentas e invierten lo que van ganando cuando tienen la posibilidad, pueden llegar a tener un mejor retiro, una mejor jubilación sin serla en el futuro. Lo que hay que tener en cuenta es que esta porción de la población que sigue siendo pequeña, pero interesante y abultada, genera o está rodeada de personas que tienen buen humor social. Estas personas tienen buen humor social porque le ganan a la inflación. En la vereda de enfrente están los empleados en relación de dependencia, los empleados bajo convenio, que muy por debajo de la inflación están tratando de hacer luchar sus salarios para que les aumenten en línea con los precios. El poder de compra se celebra en este segmento respecto del otro. Y cuando hay más consumo en una porción de la población, que puede ser entre el 5 y el 10% de la población argentina, estas personas son protagonistas.
¿Dónde estamos? El día ya está en marcha. Now acompaña. Buen día, Juelita. Por supuesto tiene que estar detenido el señor Chiquitapia. No puede andar paseando como cualquiera. A mí me pondrían preso. Que tenga un buen día, Alberto de Barraca. Gracias, Alberto, por el audio. La verdad es que en algún punto los oyentes tienen razón. O sea, si esto le pasa a cualquier ciudadano de a pie, hoy no sale del país. No tendría ese permiso. Claro, pero como hay un mundial y esto está politizado, entonces la justicia también se politiza y toma decisiones que no se le vengan en contra, por ejemplo, con los clubes o con los hinchas o incluso con el poder del fútbol, que no tiene que ver con el poder político o del Ejecutivo Nacional en este momento, porque justamente es el gobierno el que está en contra de que Chiquitapia esté haciendo lo que está haciendo. Entonces, para aquellos que no habían escuchado de lo que estábamos hablando al principio del programa, Chiquitapia fue autorizado por la justicia a viajar al Mundial durante todo el mes a cambio de una garantía de 30 millones de pesos que va a poner la AFA, porque claramente él dice no tener ese patrimonio. Y la AFA pone plata de los clubes, que a su vez son los aportes de los socios. Entonces acá entra el debate. ¿Chiquitapia tiene que ir al Mundial a representar a la Argentina o puede verlo en su casa por la tele? Además de este viaje, tiene otros 3 previstos en el exterior. Uno reciente que va a venir la semana que viene, era Hungría. Sí, Budapest. Por la final de la Champions, exactamente por el partido que tienen Arsenal frente al PSG. Y tenemos también la encuesta en YouTube, Julio. O sea, no solamente nos pueden enviar los audios al 1180-697-9, sino que también en YouTube pueden votar, por supuesto. Tenemos sí, es el presidente de la AFA y está esa opción porque, bueno, a partir de este cargo, ustedes están de acuerdo con que viaje o también la opción de que no sería ético, ¿no? Por supuesto, de que se realicen entonces estos viajes, uno un poco más protocolar por el cargo que ocupa y el otro, bueno, mucho más vinculado también a su actuar y a lo que tiene que ver con la participación dentro de la delegación de la selección argentina, que también tiene 2 partidos amistosos a principios de junio en Texas y en Alabama. Así que bueno, ahí arranca también ya de manera oficial, digamos, el tema del Mundial. Bueno, la encuesta está abierta en el canal de YouTube. Si quieren participar, ingresan, eligen una opción. Y luego, después de los, podemos decir, 700 viewers que hayan likeado la encuesta o que hayan puesto y votado, la cerramos y vemos cuál es el porcentaje de personas que están a favor de que viaje y quienes no están a favor de que o están a favor de que se quede. Juli, sigo hablando de materia deportiva, ¿te parece? Por lo que tiene que ver con esta actividad de la Copa Libertadores, el compromiso entonces que tiene Boca en esta jornada de fútbol ante Cruzeiro. 21-30, un Boca que por ahora es tercero de su grupo, 6 puntos, se complicó Úbeda realmente allí en la Copa Libertadores, Católica y Cruzeiro los 2 primeros con 7 unidades. Modificaciones de parte del conjunto Ceneice, más allá de la necesidad de los puntos, el gran interrogante era la presencia de Milton Jiménez y si estaba o no disponible. Tenía una molestia en el tobillo, finalmente se le hicieron pruebas, no está lesionado y va a tener la posibilidad entonces de ser titular. Echelo Weigan allí por la lateral derecha, bueno, no ha tenido un buen pasar después de lo que fue la eliminación frente a Huracán. Finalizaba entonces esta participación entre comillas para él y se le dan minutos o se le darían minutos a Malcolm Braida. Y recuerden, no tiene la posibilidad Úbeda de contar con Santiago Escasíbar, que está suspendido, así que Tomás Belmonte estaría ganándole a André Herrera la posibilidad de ser titular. Con esos nombres tendríamos un Boca que saldría con Bray en el arco, con Braida, Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en esos 4 hombres del fondo en la línea defensiva, Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en la mitad de la cancha y adelante Miguel Merentiel junto a Milton Jiménez, entonces los 2 hombres de la delantera que intentarán lograr sacar un resultado favorable ante Cruzeiro en esta jornada de fútbol. También tenemos la participación entonces de Central en lo que tiene que ver con su compromiso ante UCB en este partido frente al equipo venezolano. Un Central que está primero, tiene 10 puntos, un empate ya lo clasifica a la siguiente fase de la Libertadores y si logra ganar va a tener la posibilidad, por supuesto, de ser puntero del grupo, pendiente de lo que pase en el otro partido entre Independiente del Valle y
Libertad, pero le da mucha más chance, por supuesto, al conjunto de Jorge Almirón. Y Platense va a estar visitando la hermosa ciudad de Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe. Santa Fe es último de ese grupo E, Platense es segundo, tiene 7 puntos, Corinthians lo lidera, pero bueno, mucha chance realmente el Calamar, que no le fue bien en el torneo local, pero que en Libertadores está haciendo absolutamente todo, aprovechando también el mal momento de Peñarol para meterse en la siguiente fase. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 42 minutos pasaron de las 7 y ahora sí queremos escuchar a los protagonistas porque tenemos audios. Habló Daniel Steingart. Daniel es un sociólogo especializado en temas económicos, de análisis económicos. Trabaja en nuestra radio Prima Hermana, Urbana Play, con Mario O'Donnell, y habló sobre que la Argentina está recibiendo inversiones como nunca antes. Entre una locomotora que anda a 200 kilómetros por hora, sola, desenganchada de todo lo demás, y una que anda a 180 durante un tiempo, pero arrastrándote a tres vagones, ¿qué preferís? Quizás son vagones que en algún momento te hacen que la locomotora vaya un pelín más lento, porque es un costo en el corto plazo. A veces ese costo se vuelve permanente, pero otras veces, si desarrollas tecnología que termina bajando los costos vis a vis el importado, que cuando cambia de repente la geopolítica, el pozo se puede seguir perforando, ojo que mirá que tener el vagón te puede ayudar a que la locomotora más adelante ande todavía más rápido. Ciertos gobiernos que por ahí son muy pro mercado y que en muchos aspectos está muy bien, en paralelo les importa 3 pepinos el desarrollo de la I+D pública asociada a eso, de las universidades, y eso me parece que también son bienes públicos que pueden permitir que la locomotora no ande sola. Y la locomotora hoy está andando sola, hoy, por ahí mañana no. Bueno, la locomotora está andando sola significa también que está traccionada por inversiones. Por otro lado, Javier Timerman hizo un análisis similar, pero parado en la vereda de Wall Street. Él es un analista financiero porque está atrás de un banco de inversión y habla sobre lo que genera el presidente Javier Milei, pero también lo que está pasando con Argentina. Para Wall Street no hay plan B. Wall Street no cree que puede armarse una oposición razonable económicamente. No lo cree. Mañana el candidato es Macri, o sea, lo más cercano a lo que Wall Street toleraría, y nombra a los ministros de economía más friendly para el ecosistema wall streetero, y no, van a querer que continúe Milei. Esa es la opinión súper mayoritaria de la mayoría de los inversores en la economía, inversores financieros. Si a Milei le va mal políticamente, seguramente no pueda reelegir, y si no puede reelegir, los inversores se quieren ir de Argentina. Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, también dejó declaraciones respecto de la inflación. La locución de él ayer durante la conferencia de prensa fue muy larga, pero este fragmento explica qué puede pasar con la inflación para adelante, teniendo en cuenta lo que pasó antes. En materia de inflación, el capítulo correspondiente del IPOM analiza la dinámica reciente del IPC y sus perspectivas a la luz del shock de precios internacionales. El aumento en el precio de los combustibles generó un impacto directo sobre algunos componentes del índice, y el Banco Central pone su foco y está monitoreando con particular atención los potenciales efectos de segunda ronda que pueden incorporarse a la dinámica inflacionaria. Nuestra ancla nominal es el control de los agregados monetarios, y ese esquema se ha mostrado consistente con la desinflación sostenida que venimos registrando. Más en detalle, el IPC estuvo afectado durante el trimestre por 3 factores bien identificados: la suba del precio internacional de la carne y la adecuación de las tarifas de electricidad y gas, que se enmarcan en una corrección de precios relativos propias de un programa de estabilización y reinserción económica. Factores estacionales previstos, educación, indumentaria, que elevaron transitoriamente la inflación mensual. Y más recientemente, el traslado del shock del precio internacional del petróleo a los combustibles domésticos. La extensión de este último factor es la principal fuente de incertidumbre sobre la trayectoria del IPC hacia adelante. Bueno, ahí tienen la explicación de lo que decía el presidente del Banco Central. Esto es, para los mercados, palabra santa. Lo dice el referente máximo del país en cuanto a lo que tiene que ver con el monitoreo de los precios. También habló Federico Domínguez sobre la inflación y él ve datos en la consultora privada en la que trabaja desacelerándose.
el balance del Banco Central es lo que te muestra por qué está bajando la inflación. Si uno compara los números publicados en relación al 2023 a diciembre, no solamente más que se duplicaron las reservas brutas, las netas pasaron de menos 11.000 millones a ser positivas. Se pagó deuda, el swap, los dos swap que tiene firmados Argentina con China y con los Estados Unidos están prácticamente disponibles en su totalidad. Estás hablando que ahí tenés un poder de fuego de 38.000 millones de dólares. Y por el lado de los pasivos monetarios del Banco Central, la base monetaria se sigue manteniendo abajo del 4,5 del PBI. Y por otro lado, los pasivos remunerados prácticamente desaparecieron. Entonces, esa capitalización constante del Banco Central, sobre la cual hablaba Javier en la entrevista del año pasado, es lo que te garantiza de que podés tener un shock transitorio en la inflación, producto de una caída en la demanda de dinero, pero que la tendencia a la desinflación va a continuar. Ayer a la noche, en una entrevista privada con un grupo de economistas y de analistas que se llama Charla de Quincho, estuvo el presidente Luis Caputo. Habitualmente le gusta dar entrevistas a personas que se especializan en su mundo. Habló sobre qué pasa en la Argentina y qué cosas se hicieron mal y se hicieron mal históricamente para que los argentinos no tengan confianza. Ese es uno de los problemas más difíciles con los que tenemos que lidiar. Y por eso yo trato de hacer mucha educación de eso. Porque pareciera que a Argentina le fue mal durante todas estas décadas de casualidad. Y ahora está mejorando de casualidad. No, mucha casualidad para que y sea no hay, casualidad. Y claro, y no hay casualidad. A Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Sí, absolutamente. Entonces, y ahora le está yendo bien porque está haciendo las cosas bien. Entonces, yo entiendo que la gente, que no tiene por qué entender de economía, digamos, piensa en términos de lo que vivió. Y lo que vivió es lo que vos decís. Por eso es muy importante explicar. Yo lo explicaba esto en la universidad. Yo fui 10 años profesor en la UCA. Y ya se los decía en ese momento. En este caso, Caputo está hablando de comprar dólares y guardarlos sin invertirlos. Básicamente es eso lo que él les enseñaba en la universidad y lo que les está explicando ahora a la sociedad cada vez que puede para que no cometan el error y no pierdan plata en el camino. Por otro lado, Caputo también hizo referencia a la comparativa que se hace habitualmente entre el gobierno, la economía del gobierno de Cambiemos, del cual él fue ministro y también banquero central, y la diferencia que tiene la economía o el programa económico del presidente Javier Milei. Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri simplemente porque no era peronista. Sí. Te voy a decir algo bien concreto y que quede bien claro. Este gobierno, en términos de política económica, no solo es diferente a Macri, sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos que el de Macri y ¿cuál sería lo más? Bueno, son opuestos. Básicamente esa es la conclusión. Javier Milei ayer, contamos temprano, dio una clase sorpresa en la Universidad de San Andrés a un curso avanzado de macroeconomía. Ya en una maestría, la clase la tenía o estaba a cargo del funcionario, en este caso ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Javier Milei se presentó en la universidad de forma sorpresiva y se sumó a esa clase. Luego pidió también que se sumara Juan Carlos de Pablo, que es profesor de la universidad. Bueno, él les contó por qué está orgulloso de ser economista. Si hay algo que yo estoy orgulloso, esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. Digo, me acomodó la forma de pensar. En este momento en Bolivia hay manifestaciones y bloqueos de rutas. Llevan 18 días consecutivos de manifestaciones y de marchas. El presidente Rodrigo Paz, que lleva 6 meses en el poder, enfrenta la crisis política más grave que ha tenido el país en los últimos años y aparentemente los obreros, campesinos, maestros, indígenas y transportistas que le responden a Evo Morales exigen aumentos salariales, no a la privatización de empresas estatales, sobre todo de gas, y la renuncia del presidente. Pablo Quirno, ante la consulta de este tema, dijo esto. Es absolutamente falso y es parte de, obviamente, la campaña de desinformación y desestabilización que quieren instalar para el gobierno legítimamente electo por la gente en Bolivia de Rodrigo Paz. Los Hércules fueron pedidos la semana pasada
por el gobierno boliviano a la Argentina, justamente para brindarles la oportunidad de abastecer a La Paz, que está siendo afectada por los cortes de estos opositores que están tratando de debilitar al gobierno del presidente Paz en Bolivia. Nos pidieron a nosotros la ayuda logística para justamente poder llevar alimentos bolivianos desde Santa Cruz a La Paz. Entonces nosotros hemos organizado y hemos complementado los esfuerzos que está haciendo Bolivia para enfrentar esta situación con ayuda logística de Argentina. 52 minutos pasaron de las 7 de la mañana, sigue siendo 7 los grados en la ciudad de Buenos Aires, subiendo la temperatura hacia la tarde, pero ahora sí, deportes. La noticia del día ayer en el mundo del fútbol fue la convocatoria de Neymar en esa lista de jugadores que van a estar con la selección de Brasil, entonces afrontando justamente la cita mundialista. Lo anunciaba Carlo Ancelotti, que nos generaba mucha expectativa, y así lo hablaba el técnico italiano. La evaluación de todo el año ha sido solo a parte física, hemos siempre hablado de eso, era solo para Neymar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad, puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Tiene esa oportunidad, pero pensamos que aparte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Bueno, Joao Pedro, Andrei Santos y Anthony, el hombre del Betis, 3 de las ausencias entonces de este Brasil. 34 años para un Neymar que va a jugar su 4ª Copa del Mundo. Es el goleador histórico, además de la selección, con 79 goles. Y después de lo que ha sido también una mala suerte con el tema de lesiones, bueno, se está colocando a punto. Tiene 15 días más para seguirse recuperando de la mano de Santos y del cuerpo técnico de la selección de Brasil. Fue una locura total el anuncio ayer en las calles ya de que entonces Neymar va a disputar el Mundial. Excelente. Siendo las 7:54 de la mañana y lo esperamos a Paulino, recuerden, hay una encuesta activa en YouTube respecto de si Chiqui Tapia tiene que viajar al Mundial durante un mes pagando una garantía de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos que va a poner la AFA, o si debería quedarse en la Argentina y mirar los partidos del Mundial por la tele, como hacemos todos los argentinos. 11 80 697 9. Ya venimos. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. ¿Qué recomiendo? El nuevo Curflex Alive. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. Curflex Alive. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo.
Hola, ¿cómo están? La chicos? mujer que le toca el duro trance y desafío de comunicar todas las selecciones que hacen los seleccionadores de cara a la Copa del Mundo después de las prelistas y por consecuencia andar en las polémicas que se generan entre los que quedaron versus los que no van. Ayer la polémica hubiera sido que Neymar no fuese. Bueno, Neymar va y por lo tanto Neymar va camino a jugar su 6ª Copa del Mundo. Cuarto mundial. Cuarto mundial. Pensé que era un poquito más. Pero por la edad que tiene... 34 tiene. 34, podría jugar tal vez una Copa del Mundo adicional. Messi lo va a hacer con 38, por ejemplo, ¿ves? Sí. Pero bueno, son tocaditos con la vara. Sí. Después de los 40 hay gente que juega así. Bueno, hay Ronaldo. casos. Cristiano Ronaldo va a jugar. Bueno, ese tipo es una máquina. Hoy es Cristiano Ronaldo. Luka Modric va a jugar su 5º mundial. Mirá. También lo anunciaron ayer. Croacia hacía el. Roger Milla, o Roger Milla, como que vos quieras, el camerunés, otro que jugó con más de 40. Mirá vos. Pero en el famoso Camerún. Sí. Lo que debe ser otra máquina. Viste que sí. esas personas están dotadas físicamente. René Guita no jugó un mundial en Colombia con Sí, no sé cuántos 40, años tenía René Guita para ese último mundial. Bueno, Maradona no se presentó con más edad. ¿Con más de 40 hasta el último mundial que intentó jugar o no? No, me parece que no. ¿sabes? ¿Tenía menos? Diego, me parece que no. Para mí tenía menos. Pero bueno, no lo tengo tan claro. Pero efectivamente, además con la prolongación de la vida, con una sociedad que vive más tiempo, los futbolistas también tienen una vida útil mayor. Enzo Pérez tiene 41 años y jugó en Argentinos la semifinal por caso el último fin de semana. ¿Y cómo está físicamente? ¿Está bien? Bueno, no es el Enzo Pérez de hace 10 años, pero tampoco es un Enzo Pérez que no puede jugar. Si a vos te comparo con tu versión de hace 10 años, ¿qué me decís? No, que esta es mejor siempre. Siempre mejor. Nosotros siempre vamos evolucionando, los que no tenemos desarrollo físico, eso. El problema es que el físico da cuenta del inexorable paso del tiempo y por lo tanto hay momentos en los cuales el físico pone límites para un boxeador, para un jugador de fútbol, eso te para iba un a decir, tenista. que los tenistas también se retiran antes de los 40. Sí. Porque tienen mucho desgaste. Bueno, empiezan muy joven, desde muy chicos, sí, efectivamente, pero así todo, Djokovic ha hecho un culto al cuidado y demás, y ha llegado a una edad que pocos llegan en el tenis de élite, que además Djokovic ostenta. Con encima con Roger problemas. Federer. Vos acordás que él descubrió que tenía celiaquía muy avanzado en su carrera. Claro, correcto. Cambió toda su alimentación, cambió Exacto. todo su entrenamiento y ahora es como si rindiera mejor que antes. Claro, exactamente. Bueno, efectivamente nos vamos a meter recién en la Copa del Mundo. Ya empezamos a entrar en alguna especie de clima, preclima te diría. Básicamente porque cada vez que se lesiona algún jugador todo el mundo está, pero llega a la Copa del Mundo, no llega a la Copa del Mundo. ¿Cómo no va a llegar? Llega. No, hay muchos que no. No llega el jugador, la Copa llega. No, sí, una lesión te saca de la Copa del Mundo y en el tramo final además, ¿no? Tenemos abierto una encuesta, vos que acabás de sentarte en el trono, que dice, sobre el Chiquitapia. si el Chiquitapia tiene que pagar 30 millones de garantía, ¿debería viajar o debería quedarse? Y ahí están votando. Sí. Bueno, tiene un doble conforme de procesamiento en una causa que todavía no fue elevada a juicio oral y público y por lo tanto no tiene sentencia firme. Si rigiese de ficha limpia por caso podría ser candidato perfectamente. Esa es una buena analogía, mira. Y bueno, porque estamos haciendo analogía, porque con el mismo criterio yo te diría, Adorni puede salir de la Argentina. Y no debería. ¿Y por qué? Si todo el mundo se presume inocente hasta que se muestre lo contrario, ni siquiera ha tenido un acto de procesamiento. Lo que pasa es que hay muchas inconsistencias, la justicia está indagando, investigando. José Luis Espar creo que no solo tiene inhibición general de bienes, sino que además no puede salir del país. Exacto. Pero eso porque era una causa más grave. Estaban investigándolo por fondos del narcotráfico. Están. ¿Todavía siguen con el tema del narcotráfico? Sí, claro. Si el presidente mintió arteramente el domingo. Efectivamente, sí. No, yo me refería que por ahí era el origen de los fondos los que estaban intentando averiguar y no que provenían del narcotráfico. Es que las dos cosas. No, lo que ocurre es que había un enriquecimiento ilícito en José Luis Esper y había una consolidación de patrimonio que no estaba justificada. Bien. Entonces, en esa idea tiene la prohibición de salir del país, es una causa que se sigue sustanciando en la Argentina, con un Fred Machado que además efectivamente se declaró culpable de fraude y de lavado de dinero para evitar justamente una imputación penal por delitos vinculados a algo más grave como el narcotráfico. En Estados Unidos. Fred Machado, que es el que le terminó depositando $200.000 a José Luis Esper, que José Luis Esper nunca reconoció para la campaña del 2019, que lo había cobrado en su propia cuenta, dijo que eran fondos de campaña y lo terminó cobrando en su propia cuenta
con un contrato que después se conoció de un supuesto asesoramiento para una empresa de Fred Machado en Centroamérica que jamás realizó y que nunca le pidió que devuelvan, porque él explicó después que vino la pandemia y que finalmente ese trabajo nunca lo cumplimentó, pero tampoco la plata la devolvió. Todo estaba sobre un mal. contrato que establecía además un pago directo a Esper, no para la campaña, directo personal, de $1 millón. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que eyectó a Esper de la vida política argentina. Una mentira flagrante, un encubrimiento de una situación que nunca pudo explicar y una deshonestidad que lo llevó al lugar donde hoy está en la política argentina, que es finalmente un lugar muy oscuro y del cual política y socialmente es una persona que tiene un amplio nivel de rechazo, más allá, insisto, de ese intento de reivindicación, a mi gusto muy absurdo, con información muy parcial, donde se le habrán vendido cambiada, intuyo, al propio presidente, que generó algún operativo clamor para que vuelva al gobierno. Sí. Hasta Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, dijo, si Esper decide volver a la política, se postula, yo le dejaría la Comisión de Presupuesto que él administró durante mucho tiempo. Muy curioso eso en la Argentina, porque administraba la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados alguien que no podía explicar su propio patrimonio. Y eso es bastante usual, digamos, en la vida pública argentina y en distintos ámbitos, no solo en la política. Porque justamente me parece que vamos a tener que poner bastante el acento ahí. Pero respecto a lo del Chiquitapia, él va sobre un pago de una fianza. Sí, le dicen garantía. Porque me explicaron que hay diferencia. Fianza es cuando vos vas, te encarcelan y querés salir. Entonces correcto, pagas. Está muy bien, Esto es garantía en sentido de que... Técnicamente es cierto porque él nunca estuvo preso, ni está preso. Eso me lo explicaron así. No, está muy bien, ¿eh? Bien. Y Lourdes Marchesi yo creo que nos daría la derecha en esta... Un día la podemos invitar a Lourdes. Sí, claro, lo que pasa es que está con el baby. Está con Gio, está amamantando. A propósito de ello, ¿cómo va, Juanjito? Bienvenido, hola, buen día. Buen día para todos. ¿A quién tenemos que saludar hoy? Hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, que se conmemora cada 19 de mayo. Esta fecha busca visibilizar la importancia de la lactancia solidaria, promover la donación y abastecer a los bancos de leche humana que alimentan a bebés prematuros y de riesgo. Es súper importante la función de ¿Cómo se llaman? Policultoras. 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 Muy bien, así que las policultoras es un enorme valor. Y además tenemos que saludar a quiénes. A los médicos de familia. Hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Se celebra desde 2010 por la WONCA para reconocer la labor de los médicos de atención primaria. La WONCA es una sigla en inglés que significa Organización Mundial de Médicos de Familia. Médicos de familia eran los tradicionales en la Argentina, eran los que estaban en los barrios, en las ciudades, en las grandes pueblos. Era René Favaloro, era un médico de familia. René Favaloro. Empezó así. Exacto, correcto. Era el médico integral, era el médico generalista por excelencia, pero sobre el cual la familia reposaba ante cada una de las dudas, incertidumbres que le generaras. Bueno, 8:08 en la República Argentina, va subiendo un poquito la temperatura, de todas maneras se sintió el frío, 7 grados, 2 décimas a esta hora. Amanecimos con 4 grados y con heladas y con bastante hielo que cubrió césped y demás en el conurbano. Una foto que mandé recién al equipo de producción da cuenta de ello en Celaya, en Pilar, acá nomás, cerquita, 50 kilómetros. Hay cerros nevados ya en buena parte de la Argentina, en Catamarca, en Córdoba, en la Patagonia, y tuvimos en Santiago del Estero 3 grados esta mañana. Santiago del Estero, entre otros lugares. Sí. Chaco, 3 grados también esta mañana. Provincias que habitualmente conviven con temperaturas más altas. Así que a desempolvar el ropero me da la impresión que nos instalamos en la estación otoñal semi-invernal, más allá de que el invierno llegará naturalmente, como ustedes saben, en algún tiempito. Pero viste que es antiintuitivo. Yo hubiera dicho que en el norte hacía más temperatura y que en el sur menos. Bueno, hoy le pregunté a Ezequiel y me dice, hoy uno de los 3 lugares con más temperatura es el Calafate. Sí. Correcto, exacto, como ayer. 11 grados. Y que en Iguazú, 9 grados. Y Maquinchao con temperaturas sí, esa es siempre bajo cero. No siempre, pero sí, efectivamente, bueno, en el invierno sí. En el invierno no hay manera de hacerlo de otra forma. Bueno, les cuento un poquito dónde estamos a las 8:09 en todo el país. Les cuento, nos tomamos unos 10-15 minutos como hacemos habitualmente, sin correr y contándoles, plantando un poco la agenda que tenemos en la Argentina por estas horas. Bueno, en principio tenemos un contexto internacional con Xi Jinping y Putin reuniéndose a propósito de abordar algunos acuerdos, yo diría, no menores. Otra vez Xi Jinping anfitrión de una cumbre política de primer orden después de haber recibido al propio Donald Trump en el transcurso de la semana pasada. En un contexto, además, donde Rusia está acusando a Ucrania de preparar ataques desde Letonia. Rusia acusando a Ucrania de preparar ataques desde Letonia. Y en donde se recrudecieron los ataques con drones por parte de Ucrania a distintos lugares de Rusia. Mientras tanto, está la crisis en Cuba, donde Raúl Castro ya confiesa que también las avionetas en el mar
se confiesa que pidió que tumben las avionetas en el mar cuando se aparezcan, y por esto podría ser llevado a los tribunales en los Estados Unidos. Esta definición dio mucho que hablar ayer, justamente en los Estados Unidos. También está la situación en Bolivia, donde la paz se recalienta por las protestas de mineros y campesinos que parece que están impulsados por Evo Morales. La policía ha chocado con los manifestantes, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz para evitar el avance hacia la sede de la Casa de Gobierno, que está muy vallada. Ya hubo un saldo de 4 víctimas fatales. Hace exactamente más de 15 días que vienen gestándose protestas, bloqueos, incluso no está pudiendo proveerse alimentos, y la compañía petrolera ha dicho que no va a distribuir en las zonas donde hay bloqueos y cortes de rutas el suministro de combustible, por lo tanto hay riesgo de desabastecimiento, que se suma a los cortes que han sido totales y que han paralizado buena parte de distintas regiones justamente de Bolivia. Bolivia está en una situación muy crítica. El Pentágono dio cuenta de un intento de golpe de Estado, es un aliado de los Estados Unidos, ha producido un fuerte ajuste fiscal, Milei, si ustedes quieren, desde el arranque de su gobierno. Eso generó y envalentonó las protestas, que tienen un alto componente político en una elección que fue resuelta hace poco tiempo. Y en un contexto en donde efectivamente en Bolivia se terminó el gas, se terminó la energía, y por lo tanto hay un proceso de destrucción de producción muy realmente relevante. Ayer el vicepresidente, inclusive en Bolivia, pidió al presidente cesar con las encarcelaciones a los manifestantes a propósito de tratar de no caldear más el ánimo de aquellos que están protestando, que se envalentonan frente a las encarcelaciones, que se producen en simultáneo a protestas que entienden son legítimas, para cambiar la dinámica de la política de gobierno. Bueno, así que es un tema efectivamente que nos va a abocar en el transcurso del día de hoy. Japón y Corea del Sur, mientras tanto, reforzaron la cooperación energética y de defensa. Y en Chile el dato que se conoció es que en el primer trimestre el Producto Bruto Interno se contrajo 0,5%, con lo cual probablemente el país no crezca el 2% que muchos tenían previsto que iba a crecer en un contexto de una economía que, como ustedes saben, con la reunión del G7, los ministros de Hacienda y de presidente del Banco Central de los países más encumbrados del planeta, reunidos en París, están discutiendo si la economía va hacia una estanflación o no, por ejemplo, que sería una especie de economía con inercia inflacionaria y recesión o caída de los niveles de actividad económica. Básicamente, si Chile prolongase 2 trimestres más de caída del PBI, entraría efectivamente, técnicamente, en recesión, como dicen los economistas, después de 3 trimestres consecutivos. Bueno, eso le puede pasar a una parte del mundo. Europa, de hecho, creció en el primer trimestre el promedio solo 0,1%. 0,1%, casi imperceptible, con países naturalmente que terminaron cayendo, es decir, terminaron perdiendo Producto Bruto. Más allá de esto que está pasando en el mundo y de lo que sucede todavía en Irán, y esta negociación que parece que ahora son serias, según dijo Trump, y por lo cual anunció que canceló un ataque militar en el día de ayer, más allá de todo eso, que es el englobante central del contexto internacional, nosotros tenemos nuestros temas. En principio, ayer efectivamente se llevaron adelante los Martín Fierro. Después vamos a hablar de esto. Y a sus 91 años recibió una ovación de pie por colegas, artistas, figuras de la televisión, alguien extraordinariamente querido, muy querido en el ámbito de la Argentina, del deporte, que vivió más mundiales que cualquier otro, que es el querido Enrique Macaya Márquez. 91 años con un semblante, una capacidad intelectual, una verborragia y una capacidad de entender el deporte definitivamente única y extraordinaria. Ayer fue ampliamente ovacionado, más que cualquier premio, más que el Martín Fierro de Oro que gana Guido Kafka, algunas cuestiones de minuciosidades respecto a las caras a propósito de algunos discursos y demás. Claramente el hecho y el hito, a mi gusto, más relevante, porque es el principal, yo diría, apoyo y el principal reconocimiento que una persona que trabaja de esto, nosotros, podemos ostentar, que es de nuestros pares. Es cuando en la comunidad en la que vos te desenvolvés, te aplaude con la ovación que te aplaudió y con el reconocimiento que lo hizo. Significa que hizo las cosas muy bien. Así que, Enrique, un enorme abrazo, un verdadero placer. Cada vez que me tocó entrevistarlo, conversar, hablar, un distinto, una de las personas nobles de la profesión. Porque están los otros, sí, está bien. Prefiero concentrar en estos. Y por eso marco este hito. Porque Enrique Macaya Márquez, a mi gusto, ganó lo más importante y lo más preciado, que es el prestigio
el reconocimiento de los propios y sobre todas las cosas el afecto de todo un mundo con el que convivió 70 años. No 1, 2, 3, no una década, 2 décadas, no 2, 3, 5, 10 copas del mundo. 70 años abocado al deporte, con un éxito rutilante, siendo figura descollante, pero con una humildad que trasciende la pantalla y que quienes lo conocen saben que nunca impostó, nunca hizo algo distinto a lo que él sostuvo. Y de vuelta, en esta Argentina eso es un montón. Bueno, más allá de eso, después está la muerte de esta chica argentina de 26 años, tras un catastrófico vuelco de un micro en Australia, Rosarina, 2 heridos de gravedad. Además, Serena Andreatta, que vivía en Italia y que ha conmocionado a muchos de los que la conocían. En un ratito les voy a contar más detalles, sucedió el fin de semana, pero ayer se habló mucho. También vamos a hablar a 2 semanas de la alerta mundial de que han empezado a relevar Ushuaia en busca del origen del brote de hantavirus en el famoso crucero que terminó con 4 víctimas fatales y que partió el 1 de abril desde Ushuaia. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el avance de la gripe A, los casos que han crecido en 2 semanas, casi se han duplicado en Santa Fe, por lo tanto han puesto una mirada muy atenta allí, o la falta de vacunas antigripales, como reflejan esta mañana algunos diarios del interior del país, como por caso en La Plata, pero también en otras regiones de la Argentina. Y efectivamente nos vamos a meter lleno un ratito en lo que bien Julieta anticipaba, que tiene que ver con la convocatoria a una especie de Argentina Week, ahora en París, hecho por Jan Zelecki, que es una persona que tiene trato con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, un empresario muy relevante, hermano de otros empresarios, una familia muy relevante con negocios en el mundo de los laboratorios, pero también en otros ámbitos, como también, por caso en la energía. Su hermano es presidente de Petroquímica Cuyo también. Y tienen efectivamente intereses y acciones en Transportadora Gas del Sur, digamos, una de las principales transportistas del país. Pero bueno, confirmó que va a haber una ronda de negocios auspiciada por Argentina, patrocinada por Argentina y promocionada por Argentina en París. Justamente cuando el gobierno suspendió de manera imprevista, y lo conocimos el fin de semana, un foro de negocios con empresarios europeos que se iba a llevar adelante acá en la Argentina, por el cual hay mucho malestar en las embajadas europeas, a propósito de que la decisión nunca tuvo una justificación plena. Fue errática, comunicados que fueron y vinieron, todo estaba presto, todas las agendas confirmadas, todas las visitas iban a estar presentes. Había una enorme expectativa tras la consolidación y la puesta en marcha en mayo, este mes, del acuerdo de manera provisoria al menos, pero puesta en marcha al fin entre el Mercosur y la Unión Europea. Digo, no por el Mercosur, sino por planteos jurídicos en la Unión Europea. Se venía preparando hacía meses, así que todo eso el gobierno creo que apuró rápido el anuncio, Kirchner y Jan Zelecki, para intentar calmar las aguas, porque había mucha preocupación, mucho enojo, porque todo terminó suspendiéndose 15 días antes de lo que debió ocurrir, que era justamente promocionar las inversiones comunes y que estaba previsto entre el 1 y 2 de junio. Más allá de todo esto, después están los temas más medulares. Porque efectivamente, Juanjito, en la Casa Rosada hoy todavía se habla de Adorni, que no presentó su declaración jurada aún, pues el presidente dijo que iba a ser expeditiva, con una interna que crece, con una fiscal Polichita que ayer confirmó que Adorni pagó y gastó $245.000 en refaccionar su casa de Indiocuá de manera efectiva, sin que estuviese en su declaración jurada, y no sabemos cómo va a ser para el dibujo contable de aquel que tenga que explicar el blanco y el negro de Adorni, porque ya no es solo el blanco, sino también el negro. Después de además haber confirmado un empresario de los que estuvo en la Trump Tower, cuando fue en ese famoso viaje Adorni en las vacaciones de fin de semana de carnaval a Uruguay, en el vuelo privado que pagó su amigo Grandío. Un empresario confirma que allí se armó una reunión con Adorni en Punta del Este, en medio del carnaval, donde se pagó $1.000 por mesa. Se pagó $1.000 por presencia. Que efectivamente nadie sabe quién terminó recaudando, a nombre de quién, si finalmente fue para Adorni, porque así es fácil, digamos, tener congelados o no cobrar salario siendo empleado público si alguien te los paga. Qué sé yo. El presidente regalaba sus dietas de diputado, pero cobraba de Novelli $2.000 por mes. Adorni tal vez dijo, bueno, yo tengo el salario congelado porque estamos haciendo el esfuerzo, porque hay que dar el ejemplo, hay que ser austeros, pero si lo cobra de empresarios, finalmente prefiero que lo cobre del sector público, porque supuestamente esos empresarios que pagan después reciben beneficios, ¿o me equivoco? Fue en carnaval, apretó el pomo. Exacto, y lo disfrutó, evidentemente, pero el problema es que era el jefe de gabinete de ministros y no corresponde. Sí, no.
Bueno, en la preocupación de la escalada de esta interna por la crisis, se resolvieron dos cosas en Casa Rosada. Que en las reuniones de gabinete solo van a estar los ministros y aquellos que tienen rango de ministros. Por ejemplo, María Garzábal, secretaria legal y técnica de la presidencia, y Karina Milei, que es secretaria general de la presidencia, pero con rango de ministro. Con lo cual no van a estar ni Martín Menem, ni Santiago Caputo, ni tampoco Patricia Bullrich, que iban habitualmente a incluso las reuniones de mesa política, que también van a contemplar solo la mesa política, solo personas que tengan decisiones sobre la gestión. O sea, en la reunión de gabinete, que todavía no tiene fecha, no van a estar los que se pelearon abiertamente en público el fin de semana a través de las redes sociales, que es el lugar en donde se asienta básicamente la comunicación de la Libertad Avanza. De hecho, basta leer los chats, por caso de los que tenemos acá en YouTube, cómo operan finalmente, hablando de la palabra que le gusta tanto al gobierno, aquellos que sobre cuentas anónimas dicen cualquier barbaridad de cualquier persona. Naturalmente, uno está un poco más curtido, finalmente tolera ciertas cosas, pero la verdad que es bastante nocivo, dañino, porque perturba todo lo que tiene que ver con el sano debate público. Y un Santiago Caputo que ayer, por primera vez, que sigue tuiteando, que está muy efusivo, que hace lo opuesto a lo que hizo históricamente, dijo que solo se irá cuando el presidente o él lo disponga. Me iré con el presidente o cuando él lo disponga, no reconociendo otra verticalidad que no sea el propio Javier Milei. Todo el resto depende un poco de Karina Milei, o un poco mucho. Santiago Caputo dice, yo no. Pero sin embargo el contrato como monotributista para hablar en nombre del gobierno está bajo la tutela de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Es increíble, digamos. Es una anomalía, porque además estuvo en los Estados Unidos, como marcaba Carlos Pagni ayer, en la pantalla de La Nación, haciendo gestiones de alto nivel, con información privilegiada, administrando la inteligencia de la Argentina, siendo monotributista, no estando expuesto a, entre otras cuestiones, la ley de ética pública, presentar declaraciones juradas, como hacen todos los ministros. Ni tampoco firmar un solo papel, que es lo que le reclamó Francos antes de dejar la jefatura de gabinete de ministros, en medio de un enfrentamiento con el propio Santiago Caputo. Porque fue Francos el que objetó lo que está pasando con la hidrovía, donde Santiago Caputo tiene un interés particular en quedarse con una parte de la hidrovía a través de los NEUs, que han crecido al calor y el cobijo y el acompañamiento de Santiago Caputo, y ya se han quedado con hidroeléctricas en la Patagonia, se han quedado o quieren quedarse, pretenden quedarse en una privatización que va a terminar en la justicia con Transener, entre otras cuestiones. O sea, la nueva burguesía argentina, personas que además son muy afines a el secretario general, no el secretario general de la presidencia, al monotributista empoderado dentro del gobierno, que obviamente ha construido la narrativa del gobierno muy exitosamente y que ha hecho del producto Javier Milei un producto extraordinariamente competitivo, a tal punto que el propio presidente reconoce que ha sido una de las personas más importantes para consolidar el poder político. La mesa política se va a volver a reunir el 26 de mayo, después del fin de semana largo. Esa mesa sí va a contemplar a Martín Menem y Santiago Caputo. Las caras te las regalo, va a ser la foto por excelencia. ¿Los periodistas van a poder verla? Parece que no. Porque están limitados, están en un corralito, están en la sala, no pueden participar de espacios comunes, patio de las Palmeras por caso. Quizás no sepamos ni cuándo entran, ni cuándo salen, ni con qué cara. Y solo lo que conozcamos es lo que la Casa Rosada quiere, o el gobierno que se conozca, que es la foto oficial. Me hace acordar de la explicación, digamos, sobre el caso Libra, que fue la única que dio el presidente, cuando se hizo en Casa Rosada y cuando se editó. Porque había una parte que no quería que se comunique. El infortunio de los editores respecto a mostrar las dos versiones generó todo lo que ustedes ya conocen, que no tengo que explicarle. Pero esa idea de recortar la información, de cuidarla, de que solo sea lo que el gobierno quiere comunicar, es típica de cada gobierno. En este gobierno yo creo que nunca estuvo tan presente, o mejor dicho, bajo este gobierno nunca estuvo tan presente esa iniciativa como la estamos viendo de manera muy evidente. Bueno, hoy el presidente reaparece en el Malva por la mañana, en una jornada que organiza la Bolsa de Valores, con inversores, con mucho apetito de conocer algunas definiciones adicionales del presidente en materia económica, después de la hoja de ruta que plantearon los integrantes del Banco Central, presidente y vice, como bien contaba Juli más temprano, Bausili y Werning, respecto a que el Banco Central no considera prioritario levantar el cepo para las empresas y que va a haber una renovación del swap con China que efectivamente podría gestarse, y que va a haber una misión a Beijing para intentar acordar justamente esos aspectos de un swap que por otra parte el gobierno ya saldó en más de un 80%.
Se había dicho, y esto es importante, que ese swap se iba a pagar y se iba a saldar definitivamente para no depender más de China. Bueno, ayer fue confirmado justamente por el presidente del Banco Central, Bausili, que está en negociaciones. ¿Esto que vos decís? Más allá de esto, el ministro Caputo por la tarde va a recibir a la Unión Industrial Argentina, donde van a plantearle una especie de nuevo RIGI industrial, veremos qué sale de allí. Caputo ayer vinculó la recuperación económica, claro, a partir de mayo-junio, con la desinflación, el crédito y las obras viales, a las cuales se apuesta desde la obra que ya no es pública, es privada, fruto de las concesiones privadas en distintos corredores viales que han sido adjudicados en los últimos días. Ayer Caputo también fue protagonista porque firmó el acuerdo con Jorge Macri. Sí. Ambos con buen diálogo desde hace ya muchos años, pero particularmente en este último tiempo, sobre las cuestiones pendientes por la coparticipación de aquel viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre fines del 2022. O sea, el gobierno está cumpliendo una manda constitucional 3 años y medio después y finalmente va a reparar la deuda de 800.000 millones de pesos para con el gobierno de la ciudad de aquí a junio del año próximo en distintos bonos, en distintos plazos, para que el gobierno porteño finalmente quede a cero bajo la gestión Milei. Todavía queda recuperar por parte de la ciudad todo lo que se le quitó a la ciudad en aquella decisión arbitraria y jurídicamente objetada por la propia Corte en medio de la revuelta policial de septiembre del 2020 tras la pandemia, donde Alberto Fernández toma la decisión de recortar coparticipación en la ciudad y volcársela a la provincia de Buenos Aires. Eso llevó a la ciudad a un litigio que terminó en la Corte dio la razón, fines del 2022. Todo ese trayecto entre el 2020 y el 2023, hasta que gobernó Alberto Fernández, no ha sido zanjado. Milei dice: yo me hago cargo de lo que me toca a mí. Parece un planteo bastante razonable. El tema es que hay continuidad jurídica del Estado y el gobierno de la ciudad podría decir: bueno, mire, está bien, pero a mí me la sacó el gobierno nacional y fueron fondos que quedaron bajo la tutela del gobierno nacional que corresponden al gobierno de la ciudad. Bueno, se pusieron de acuerdo, llegaron a una solución salomónica y eso fue lo que pactaron en el día de ayer. Caputo también confirmó que se mantuvo el superávit fiscal, por supuesto más complejo, en abril, con resultados más escuetos a propósito de una situación de caída de ingresos muy relevante que hemos venido marcando hasta aquí. Está el dato del INDEC sobre los salarios registrados. El impulso ahora lo dio el sector público, 5% promedio, para que el promedio dé igual a la inflación. La verdad que el sector registrado privado cayó creció solo el 2,1%, por lo tanto estuvo bastante por debajo del 3,4% de inflación, con lo cual los salarios privados han perdido una vez más frente a la inflación, cosa que ocurre sistemáticamente hace casi 9 meses. Bueno, y después en un ratito les voy a contar el capítulo judicial, las cuestiones políticas. Ayer se reunieron Ferraresi, Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto para intentar reconstruir algo, si es que se puede, del peronismo. Axel o Milei aparecieron como afiches que al gobierno le sientan muy bien, que además lo buscan potenciar en la zona de la Facultad de Derecho, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con un Kicillof que empieza a calentar un clima electoral pese a resistencias propias dentro del peronismo. Mañana va a haber sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, así que en un ratito les cuento el detalle, el desglose, varios temas muy relevantes. El más importante es si recortan o no los beneficiarios que están dentro de la zona fría, denominada como tal, para recibir subsidios cuando consumen el gas. Y yo creo que eso puede ser algo que no pase. Si pasa, va a estar muy finito, los gobernadores están prescindentes. El resto de temas, evidentemente, me parece que el gobierno ya anudó los acuerdos suficientes. Martín Menem, de manera trabajosa, me da la impresión, logrará los números suficientes y, por lo tanto, cierto éxito para tratar de devolverle cierta iniciativa al gobierno y tener plasmado en realidad algunas leyes en el transcurso de esta misma semana. Hoy se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona. Van a estar declarando una de sus hijas, Hanna. Va a estar Leopoldo Luque, el neurocirujano, y va a estar Carlos Díaz, un psicólogo. Va a ser parte de lo que va a pasar en los tribunales de San Isidro, donde se está sustanciando este juicio que se tuvo que reanudar, ustedes saben, porque el primero quedó trunco, anulado, después de la barbarie de McIntosh, la jueza que quiso ser más protagonista el propio hito de estar investigando quién había terminado con la muerte del máximo ídolo del fútbol de todos los tiempos en Argentina, Diego Armando Maradona. Increíble. Bueno, 8:29 en todo el país.
Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo se transita la ciudad en el arranque de este martes? Por ahora soleado.